desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Buenos días a todos. Con mucha emoción les doy la bienvenida al primer programa de Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, médica cirujana plástica, subespecialista en oncología y estoy encantada de acompañarlos hoy y cada viernes. Vamos a charlar con especialistas expertos en salud. Hoy en este emocionante primer programa hablaremos de un tema muy emocionante y muy interesante para todos, la anestesia. Aunque muchos de nosotros hemos pasado por anestesias, hemos acompañado familiares que han recibido anestesia o estamos próximos a acompañar algún tipo de cirugía, es un tema que continúa siendo un mito para todos. Es por eso que surgen preguntas y preocupaciones, especialmente con tanta desinformación que circula. Por eso hemos decidido hablar claro sobre este tema, despejar dudas y proporcionar la información que realmente importa. Para abordar este tema tendremos una invitada muy especial, la doctora María Fernanda Rengifo, tolimense, médica especialista en anestesiología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y queridos oyentes, no se olviden, este espacio es para todos. Es un verdadero diálogo y es muy importante que participen a través de nuestras líneas de WhatsApp de Bésame Radio 310-619-0556. Recuerden, 310-619-0556. Hagan sus preguntas porque estamos acá en vivo con nuestra especialista, la doctora María Fernanda, que va a responder todas sus inquietudes. Surgen muchas preguntas y preocupaciones, especialmente porque existe mucha desinformación en las redes sociales. Por eso hemos decidido hablar claro de este tema, despejar dudas y proporcionar la información que realmente importa. Bueno, doctora María Fernanda, bienvenida a Bésame Radio, el programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Doctora, muchas gracias por su invitación. Muy buenos días a todos. Este es un espacio que me parece muy importante para poder aclarar las dudas de la población en general, principalmente los que van a ser pacientes, para que no crean en muchos mitos y que existen sobre la anestesia y puedan acarrear pues complicaciones en sus procedimientos. Bueno, doctora María Fernanda, contémosle a los oyentes qué es un médico anestesiólogo. ¿Es el médico que duerme a los pacientes o cuál es el papel del anestesiólogo en la cirugía? Un médico anestesiólogo es un médico que se preparó aproximadamente entre 10 o 12 años para no solamente dormir al paciente, pues sí los dormimos, pero durante la cirugía somos los encargados de estar pendiente de su estado hemodinámico, es decir, de sus signos vitales, que todo vaya bien con la cirugía. También estamos atentos a cualquier complicación que surja durante los procedimientos quirúrgicos y somos los encargados de ayudar a estabilizar al paciente durante las cirugías. También una vez ya despertamos los pacientes, ha terminado el procedimiento, somos los encargados de monitorizar que el paciente esté sin dolor, que esté en las mejores condiciones, que no tenga náuseas y que estén básicamente en las condiciones previas al procedimiento. Doctora María Fernanda, como cirujana plástica, a menudo los pacientes me preguntan si es posible que la cirugía se realice con ellos despiertos, ya que existe mucha desinformación alrededor de la anestesia general y todos los pacientes consideran que es más segura la anestesia local y estar despiertos durante el procedimiento porque creen que si se duermen puede ser que no se puedan volver a despertar. ¿Qué nos puedes contar sobre este mito? Bueno, en realidad es un mito. La verdad es que con las últimas tendencias en monitorización de pacientes y los monitores que usamos para vigilar los signos vitales, los medicamentos que usamos, dependiendo de cada caso, la anestesia general hoy en día es muy segura. Nosotros escogemos en común acuerdo en la valoración preanestésica con el paciente qué tipo de anestesia es la más segura para su condición particular y para el tipo de cirugía que se va a realizar. Entonces, no todas las cirugías se van a realizar con anestesia general, hay unas que se pueden hacer con anestesia regional, con anestesia local asistida, con anestesia local y sedación. Entonces, es una determinación propia e individualizada por el paciente y por el tipo de procedimiento que se va a realizar.
Es decir, que no es que sea más segura la anestesia general o la anestesia local. Hay una indicación para cada caso y dependiendo de la cirugía, del paciente, del procedimiento y de la consulta realizada por el anestesiólogo, en donde evalúa todos los signos vitales y todos los antecedentes del paciente, en donde se escoge cuál es la anestesia más segura para el paciente. Exactamente, es un esfuerzo mancomunado. Incluso muchas veces tenemos que apoyarnos en los cirujanos o en el profesional que va a hacer la intervención para ponernos de acuerdo en qué tipo de anestesia es la más segura en ese caso particular. Y hay otra creencia popular alrededor de la anestesia y es que muchas personas creen que estando dormidas, estando bajo anestesia, pueden despertarse, pueden escuchar todo lo que pasa durante la cirugía, pueden incluso sentir dolor durante la cirugía, pero no se van a poder mover. ¿Qué les puedes contar a los oyentes alrededor de esta preocupación tan terrible? Porque imagínate uno en cirugía, dormido, bajo efectos de un medicamento que te inmoviliza y sin poder manifestar lo que está pasando. ¿Eso es cierto? Sí, mira que ya me he encontrado con varios pacientes que tienen esta misma inquietud y sí han habido reportes de casos de pacientes que tienen despertares intraoperatorios, pero la verdad la probabilidad de que esto pase es muy poca. ¿Por qué? Porque actualmente contamos con instrumentos de monitorización del estado de anestesia del paciente para saber qué tan profundamente dormido está y eso lo estamos monitorizando durante todo el procedimiento. Entonces es muy poco probable que esto pase, pero sí han habido reportes de casos. A veces con técnicas regionales cuando dormimos cierta parte del cuerpo, digamos de la cintura para abajo, o usamos bloqueos de miembro superior en donde solamente dormimos una parte específica del cuerpo, la mano, el brazo. Podemos utilizar una combinación entre la técnica regional y una sedación en la cual pues el paciente va a estar tranquilo, pero en ocasiones puede pues recobrar su estado de conciencia, escuchar lo que está pasando en la cirugía, pero no va a tener dolor, va a estar en un estado como de tranquilidad debido a los fármacos que nosotros utilizamos. Entonces la verdad la probabilidad de esto es muy poca, no debería haber como preocupación en nuestros pacientes con relación a este tema. Bueno, doctora María Fernanda, y es importante también aclararle a los oyentes que cuando el paciente está monitorizado, el anestesiólogo también se puede dar cuenta si el paciente está despertando, no solamente por esta tecnología, sino por la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, si el paciente está despertando, no solamente moviéndose o hablando nos puede indicar que está regresando de la anestesia, sino que existen otros hallazgos que nos pueden hablar de eso, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, incluso antes de que el paciente recobre la conciencia. Entonces, la importancia de siempre estar acompañado en tus procedimientos de un anestesiólogo, un especialista en anestesiología, para que prevenga este tipo de eventos y pueda administrar una dosis adicional de medicamento y evitar estos despertares intraoperatorios. Bueno, eso que acabas de decir es muy importante. El equipo quirúrgico consta del cirujano, el médico, la instrumentadora y el anestesiólogo. El anestesiólogo es fundamental en una cirugía. Y esto lo digo porque en mi consulta de cirugía plástica me encuentro con personas que nos cuentan historias de cirugías realizadas en clínicas clandestinas en donde una persona que a veces es médico sin especialidad, otras veces ni médico es, y realiza el procedimiento sin el anestesiólogo en la sala y le vende a los pacientes la idea de que la anestesia general es más insegura. Es muy importante que el anestesiólogo esté presente en la sala. El anestesiólogo tiene un rol muy diferente al del cirujano y estas creencias, doctora María Fernanda, ¿usted por qué cree que estas personas le hacen creer a los pacientes que es mejor estar despiertos y que es mejor que el anestesiólogo no esté presente y que incluso ellos están en capacidad de dar esta anestesia general a los pacientes? Pues doctora, yo creo que eso es como un conflicto de intereses. Este tipo de personas que hacen estos procedimientos en lugares no habilitados, pues no van a contratar un anestesiólogo para sus intervenciones. Primero porque no cuentan con la habilitación, con los equipos necesarios para poder suministrar una anestesia segura, entonces tratan de convencer a los pacientes de que las técnicas localmente asistidas son las mejores, cuando en realidad lo que hablábamos anteriormente, eso es un esfuerzo mancomunado, estableciendo los riesgos, complicaciones, el tipo de cirugía y la mejor anestesia para cada tipo de paciente.
Bueno, entonces este es un momento importante para hablar sobre un tema y es la sobredosis de anestesia local. Muchos pacientes a los que se le van a realizar cirugías largas, grandes, en zonas extensas del cuerpo, buscan que la anestesia sea local, pero esto genera unos riesgos, ¿cierto? Sí, son unos riesgos importantes. Primero, este tipo de procedimientos realizados fuera de un ambiente estéril, como es un quirófano habilitado, puede acarrear riesgo de infecciones severas que pueden llegar incluso a la sepsis y a la muerte del paciente. Ya hemos visto innumerables casos incluso acá en la ciudad. También personal no capacitado que no conoce las dosis máximas por el peso del paciente y por su estado previo de salud, pues puede administrar una dosis elevada de anestésico local y puede incluso hacer o tener repercusiones cardíacas y neurológicas graves o incluso ser mortal. Bueno, y este es un momento importante también para desmitificar un tema alrededor de la anestesia. ¿Es verdad que hay personas resistentes a la anestesia? Pues en realidad yo no me he encontrado con ninguna persona resistente. Lo que pasa es que existen ciertas condiciones, ya sea incluso el índice de masa corporal, la cantidad de musculatura, si hacen ejercicio o no, que pueden requerir dosis más elevadas de anestésicos que lo habitual. Entonces la importancia de realizar la valoración preanestésica es también determinar si este paciente va a presentar de pronto un consumo más elevado de anestésicos porque o consume bebidas alcohólicas con frecuencia, consumo de sustancias psicoactivas. Este tipo de sustancias pueden como inducir unas enzimas que tenemos a nivel hepático que impiden el metabolismo adecuado de ciertos anestésicos que nosotros usamos y puede acarrear complicaciones durante el procedimiento. Por ejemplo, un alcohólico crónico de muchos años con consumo prolongado puede tener cirrosis hepática, daño hepático, y eso nos cambia completamente el manejo, las dosis para evitar toxicidades. Bueno, y una persona que no quiera ceder a los efectos de la anestesia y que se resista, ¿puede lograrlo? Pues puede intentarlo, pero lograrlo pues es complicado. Como te explico, nosotros mediante la valoración determinamos las dosis, qué tipo de anestesia, y durante el procedimiento, por más que la persona se resista, pues administramos los medicamentos y independientemente de su grado de resistencia, no tenemos ningún problema. Bueno, en mi consulta de cirugía plástica reconstructiva hago procedimientos repetitivos, es decir, tú sabes que hay reconstrucciones que son en varias etapas. Y una de las inquietudes de mis pacientes ¿es verdad que la anestesia repetida puede generar secuelas en las personas? Es decir, entre más anestesias, más repercusiones, ya sea para la mente o para el cuerpo de los pacientes. Bueno, en realidad la anestesia como tal no se ha visto que tenga implicaciones en neurotoxicidad con pacientes sanos. Por lo general, en los últimos estudios se ha visto que los pacientes que presentan un deterioro cognitivo posoperatorio después de ciertos procedimientos, este deterioro es multifactorial. Ya son pacientes que tienen comorbilidades previas como demencia, Parkinson, ya tienen sus alteraciones neurológicas previas, y después de ciertos procedimientos, dependiendo del tipo de procedimiento, la duración del procedimiento, pueden desencadenar deterioro neurológico posterior a la cirugía. Sí se han visto casos, pero asociado directamente y exclusivamente a la anestesia no está todavía científicamente comprobado. Hay personas que son previamente sanas, que se pueden ser sometidas a múltiples procedimientos, incluso personas de la tercera edad, ya mayores, lo vemos en nuestros procedimientos, y no presentan deterioro neurológico posterior al procedimiento. Entonces ya depende del estado previo del paciente y de sus problemas cognitivos previos. Entonces, ¿se podría decir que la anestesia es más riesgosa para las personas de edad? Depende de las comorbilidades que tengan. Podemos tener una persona de la tercera edad con hipertenso, diabético, con 2 o 3 infartos previos. Esta persona corre más riesgo de ser sometido a cualquier procedimiento que una persona de la misma edad que no ha tenido esas comorbilidades o solamente es hipertenso pero está bien controlado porque es juicioso con el consumo de sus medicamentos. Entonces los riesgos varían. Por eso es que pues la anestesia no es como una receta de cocina. Tenemos que individualizar cada paciente es diferente. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, doctora María Fernanda, aquí hay un oyente preguntándonos
tiene una cirugía próximamente y le recomendaron que tenía que suspender todos los medicamentos antes del inicio de la anestesia. ¿Eso aplica para todas las personas o es solamente para este paciente? No, es que primero hay que evaluar qué medicamentos se está tomando, para qué enfermedades. Hay ciertos medicamentos que suspendemos previos a la cirugía, como los anticoagulantes, pero es un tiempo específico para cada anticoagulante. Por lo general, los pacientes hipertensos que toman ciertos antihipertensivos no es necesario suspenderlos, incluso el día de la cirugía los pueden tomar para evitar crisis hipertensivas, pero como te explico, hay que individualizar cada caso. Ningún paciente es igual al otro, entonces por eso la importancia de realizar una valoración preanestésica. Bueno, entonces Alejandra, querida oyente que escribiste por nuestras líneas de WhatsApp, la respuesta es que depende de lo que te diga tu anestesiólogo. Tenemos otra pregunta aquí de nuestros oyentes. Me pregunta, estoy con gripa y me van a hacer una cirugía próximamente. ¿Eso puede hacer que mi cirugía sea más peligrosa? Sí, la verdad cualquier proceso infeccioso respiratorio puede acarrear complicaciones durante el procedimiento. La recomendación principalmente es que una vez resueltos los síntomas gripales, debemos esperar más o menos unas 4 semanas después de los síntomas para poder programar un procedimiento. Obviamente hablando de cirugías selectivas. Una parte muy importante es diferenciar si es una cirugía electiva, nos da tiempo para reprogramar el procedimiento 4 semanas después, pero si es una cirugía de urgencia, pues tenemos que asumir los riesgos, determinar qué vamos a usar con anestésicos o qué tipo de anestesia vamos a usar para evitar el riesgo de complicaciones respiratorias. Principalmente el riesgo es ese: si hay una infección a nivel de tracto respiratorio, pueden haber complicaciones como broncoespasmo, laringoespasmo, que son más o menos como unas crisis asmáticas posterior al procedimiento. Eso es lo principal. Bueno, y esta última pregunta de nuestra oyente: soy diabética y me van a realizar un procedimiento. Me dijeron que tenía que tener un ayuno de 8 horas, pero eso me va a generar mucho mareo. ¿Es necesario? ¿Para qué es tan importante el ayuno antes de las cirugías? No, el ayuno es fundamental para cualquier procedimiento. Mira, muchos de los medicamentos que usamos, ya sea para anestesia general, regional, pueden producir una alteración del estado de conciencia y relajación muscular. Si el estómago está con comida o con residuos alimentarios, no hay un buen vaciamiento del estómago. Al nosotros administrar estos anestésicos y al lograr esa relajación, se pierde el tono de un esfínter muy importante, que es el esfínter esofágico inferior, y esa comida se puede devolver y existe riesgo de broncoaspiración. ¿Qué es esto? Que este contenido alimentario se pase a las vías respiratorias y es una complicación seria, puede ser incluso hasta mortal, porque se ocluyen por completo las vías respiratorias. Puede haber un proceso que se llama una neumonitis por aspiración, que es casi como una neumonía. El paciente puede irse intubado y toda unidad de cuidados intensivos solamente por no seguir la recomendación de las 8 horas mínimas de ayuno. Eso está avalado en estudios desde hace más o menos 30 años. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más Allá de la Bata Blanca. En este segmento queremos conocer un poco más a nuestra especialista más allá de la bata blanca y saber un poco de ella. María Fernanda, cuéntanos algo de tu vida personal, algo interesante, algo que de pronto quieras compartir con los oyentes, alguna experiencia o alguna enseñanza, y que quieras aprovechar este espacio que tienes aquí para dársela a nuestros queridos oyentes de Bésame. ¿Qué les puedo contar? He tenido muchas anécdotas en mi trabajo, como estamos hablando de la parte pues de anestesia. Me acuerdo de un paciente que tuve una vez para una cirugía en específico. El paciente, un excelente paciente, súper cómico, llegó dándonos las indicaciones a quirófano de que por favor no se fueran a confundir con el procedimiento, que él no quería ningún cambio de sexo, que él quería pues que lo operaran de su tiroides, creo que fue una cirugía de tiroides, y pues todos pues nos hizo un buen ambiente en el quirófano, pero él, cuando lo fui a anestesiar, él se quedó pensando en eso que nos había dicho del tal cambio de sexo. Cuando termina la cirugía, todo muy bien, sin complicaciones, lo despierto y pues me llama la atención que la primera actitud de él fue mirar si no le habían hecho el cambio de sexo, porque se durmió preocupado que no le fueran a hacer el cambio de sexo. Se despertó, duró más o menos unos 15 minutos yo tratando de explicar que no le habían hecho ningún cambio de sexo. Entonces fue una experiencia bastante cómica. De ahí la importancia también de cuando vayamos a ser sometidos a un procedimiento, tratar de controlar nuestra ansiedad
tranquilidad previo al procedimiento, pensar cosas que nos hagan felices para tener buenos despertares. Por lo general, en mi experiencia, he visto que las personas que son muy ansiosas o tienen pensamientos malos sobre el procedimiento, sobre lo que le vaya a pasar, por lo general sus despertares son más combativos, son más difíciles. Es decir, que el último pensamiento que tiene uno antes de la anestesia es el mismo que va a tener cuando se despierta. Posiblemente sí. Okay. Entonces mi recomendación para toda la audiencia es que se tranquilicen, utilizamos métodos seguros, monitorización segura, quirófanos estériles, estamos en la vanguardia tecnológica en muchos aspectos, entonces tienen que estar tranquilos para que su procedimiento sea perfecto y también su despertar sea perfecto y tengan una buena experiencia. Bueno, queridos oyentes, hemos terminado este espacio de Hablemos Claro con la doctora Diana. Muy interesante esta entrevista, muy interesante las anécdotas y fundamental que los oyentes despejen todos estos mitos alrededor de la anestesia para que su procedimiento sea seguro, para que su despertar sea tranquilo. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, llegó la hora de tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana y aprovechemos que estamos con la doctora María Fernanda, una médica que si la vieran es hermosísima, una churra, y me gustaría que aprovecháramos para que nos dé unos tips de cuidado de la piel porque tiene una piel divina, perfecta, maravillosa. ¿Cómo te cuidas la piel, María Fernanda? Bueno, lo principal es el protector solar. Yo creo que esa es la mejor crema antiarrugas que existe. Estamos de acuerdo, excelente tip. Y previene el cáncer de piel. Y previene el cáncer de piel, entonces, dos pájaros de un solo tiro. Bueno, doctora María Fernanda Rengifo, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa de Hablemos Claro con la doctora Diana. La doctora María Fernanda Rengifo, anestesióloga egresada de la Universidad Autónoma de México, nos acompañó el día de hoy. Gracias, María Fernanda, por este espacio y por ser nuestra primera invitada. ¡Qué chévere! Muchas gracias, doctora. Es un honor para mí haber asistido a esta entrevista. Es la primera invitada, es un honor increíble para mí. Este espacio es muy importante para poder despejar muchas dudas que tienen los pacientes en general y la audiencia, y espero que siga teniendo muchos invitados que nos ayuden a orientar a los pacientes y al público en general sobre temas así tan puntuales e importantes. Bueno, precisamente aprovecho el espacio para invitarlos a nuestro siguiente programa el próximo viernes de 11 a 11:30. Tendremos un tema muy interesante: cuidado de la laringe, prevención de cáncer de laringe, mitos alrededor de las causas de cáncer de laringe, bebidas calientes, sexo oral, locución, todo lo que hemos oído hablar sobre el cáncer de laringe lo desmitificaremos en la próxima emisión. Tendremos una invitada muy especial, cirujana, especialista en cabeza y cuello, nos va a aclarar todos estos mitos, no se los pierdan, los esperamos muy puntuales para que participen, hagan sus preguntas y sobre todo nos acompañen en nuestra segunda edición de Hablemos Claro con la doctora Diana. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.